El tío dijo, pues aquí estoy como una moto, me gasto 500 euros, 600, 1000 tal, y me gano 100.000 y no me quieren pagar. Tal cual. Y la jueza: a mí explíquenme esto con palabras normales, porque yo no he entendido nada, ni he leído tampoco nada. O sea, encima me decía que no lo había leído. Digo, bueno, digo, fenomenal, si no lo has leído, digo, empezamos bien. O sea, los clientes saben que tienen que decir la verdad al médico Y a tu abogado. y a tu abogado. Y no siempre pasa. Muchas veces, pues No, no, el yo, cliente. yo suelo mentir a los dos. Tanto fue así que fue desestimada la demanda. Y yo, Dios mío, ¿pero por qué me tiene que pasar esto? Pero ocurrió algo que fue, bueno, se nos ocurrió estudiando el tema tal, no había estudiado la jueza nada de la prueba que habíamos aportado, la sentencia no estaba justificada ni jurídicamente ni de ninguna manera, o sea, era un horror la sentencia y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un escrito de aclaración diciéndole a la jueza que todo esto no lo ha valorado. Pues efectivamente, hicimos el escrito de aclaración y efectivamente acabé ganando el procedimiento. O sea, estoy oyendo ahora últimamente mucha gente apostadora que tiene un cierto miedo de que ante tantas demandas las casas de apuestas, algunas se vayan o muchas dejen de operar en España. La jueza no me quería escuchar, yo que iría un poco más insegura seguramente, pues igual tendría algo de razón. No, yo es que en esas páginas no me meto, o sea, en plan como además lo desprestigiaba un poco y tal, y yo, pues empezamos bien, o sea. Los abusos de posición de las casas de apuestas son realmente increíbles. De hecho, día tras día, mi sorpresa no hace más que crecer. ¿Se puede decir contra qué casa de apuestas era? Sí, contra la casa de apuestas más grande del mundo que se publicita. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Networking 365. Ya sabéis, un canal en el que os recomendamos que os apuntéis, que os suscribáis, que dejéis comentarios si estáis interesados en todo el tema del juego. Hoy estamos en un podcast muy especial porque vamos a tener a Javi y a Ana de Temprano López de Sebastián, y los podéis encontrar en otros podcasts anteriores, pero en otro formato. Esto va a ser diferente, amigos, porque no van a ser ellos los que entrevisten, sino que voy a ser yo. Así que permitirme primero presentarme y saludar a ellos. Empezamos siempre con las mujeres. ¿Qué tal, Ana? Un placer conocerte. Hola Antonio, encantada de estar aquí con vosotros. Oye, una cosa, ahora iré con Javi a presentarlo. Me encanta esta frase, que es de un grupo, creo que de rock madrileño. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues la vida que te va llevando paso a paso a los lugares. Yo siempre he sido abogada, yo tenía mi despacho de derecho penal, también civil, y bueno, y yo iba ahí con mi vida normalmente, actuando, y de repente conocí a alguien que me metió en el mundo de las apuestas. Oye, ¿y si iniciamos este proyecto a defender a jugadores que apuestan porque están surgiendo muchos problemas con las casas de apuestas. Ah, yo soy muy valiente, siempre lo fui. Dije, todo para adelante. Y nada, y a partir de ahí, pues comencé, luego conocí a Javier a través de otra persona en común y comenzamos este proyecto tan interesante y en el que estamos muy involucrados, claro. Genial. Oye, Javier, ¿qué tal? Un placer. Hola Antonio, ¿qué tal? Encantado. Oye, pues podemos hacer la misma pregunta, ¿no? Aunque tú ya venías del derecho de consumo, ¿verdad? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por prestarte a este podcast. Me parece genial. Es un formato que estrenamos, como dices. Y sí, yo ya llevo colegiado pues más de 15 años y realmente me inicié en el derecho de consumo, efectivamente. Me inicié pues hacia los años de la crisis con mayúsculas económica en España y ahí pues con todos los abusos que la banca en aquel momento luego se ha demostrado que perpetró contra millones de consumidores, pues me centré en ese área de derecho de consumo para empezar a defender a consumidores de ese tipo de abusos de la banca. ¿Entrarían ahí, perdona, las cláusulas suelo? Efectivamente, exactamente, cláusulas suelo, cláusulas de constitución de gastos de hipoteca, de comisión de apertura, en fin. Es otra área, de hecho, del despacho. Es una de las áreas que llevamos en el despacho actualmente. Ujú. Y bueno, continuando con mi trayectoria, si quieres, y enlazando con lo que acaba de comentar Ana,
Pues efectivamente hubo un momento en el que a través de alguien trabé contacto con ella y en este proyecto que ya he comentado, pues iniciamos pues esta nueva aventura profesional. Y efectivamente el derecho de consumo es enteramente aplicable al área Ujú. del juego online, de las casas de apuestas. Entonces, pues bueno, vi que la trayectoria previa me iba a ayudar bastante pues, a afrontar pues esta nueva etapa. Ahora le preguntaré a Ana, pero bueno, creo que Ana viene del penal, ¿verdad? Mm. Tú del derecho de consumo. Y me imagino que los dos un poco, bueno, desconociendo el mundo de las apuestas, me imagino que fliparíais un poco cuando entrasteis en este mundo, ¿no? Pues yo personalmente te cuento lo que yo he vivido. Yo inicialmente realmente no creía que las cosas eran como a mí me contaban. No pensaba bueno, pues que igual las casas de apuestas tenían sus razones, etcétera. Lo que he comprobado con el tiempo ha sido mucho peor de lo que me habían contado. Es decir, lo que he comprobado es que los abusos y los abusos de posición de las casas de apuestas son realmente increíbles. De hecho, día tras día, mi sorpresa no hace más que crecer. Es realmente así, o sea, entonces todavía estoy abierto a nuevas A nuevas sorpresas por sorpresas. parte de las casas, sí, sí. Entiendo, Ana, que tuve una situación similar, ¿no? De decir que no conocías este mundo, entrar y decir, bueno, pero aquí qué está pasando, ¿no? Claro, no conocer este mundo, pero además no conocerlo ni haber realizado ninguna apuesta en mi vida. O sea, quiero decir que yo esto era algo que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, de repente me dicen, bueno, esto existe y esto funciona así. Toma, voy a ponerme con ello y a nivel jurídico me puse a estudiarme todo, que bueno, a ver, tuvo su tiempo y tuvo su trabajo y además su evolución. Porque claro, al principio pues se pasa un poquito más con miedo y luego ya vas soltándote y vas quitándote esos miedos y ya pues vives que tienes éxito y que va todo bien y entonces es mejor. Pero sí, al principio, pues, era todo desconocido para mí, desconocido en mi familia, en mi entorno, y finalmente dije: "Ah, pues mira, esto es todo un mundo aparte en el que, bueno, hay que meterse", y de momento, pues muy bien. Porque creo que el primer jugador que os llega, en el que cerraron una cuenta sin explicación, te llega a ti. Claro, un poco el proyecto lo inicié yo por, bueno, pues por cuestiones, que todavía no conocíamos a Javi, Sí. pero lo inicié yo. Y sí, efectivamente, el primero me llegó a mí. Lo recuerdo perfectamente. Sobre todo recuerdo, yo interpuse unas cuantas demandas en una época determinada, casi al mismo tiempo, y sobre todo lo que recuerdo es el primer juicio. El primer juicio fue Tenso, nervios, fue duro, nervios. sí, fue de nervios y de, bueno, eso, desde el desconocimiento de ¿Se no puede saber a lo que. decir contra qué casa de apuestas era? Sí, contra la casa de apuestas más grande del mundo que se publicita. Bet365, ¿no? Sí, esa es. Y al hilo de eso, luego te preguntaré, porque me imagino que ellos irán con una retahíla de abogados bastante tochos, ¿no? Bueno, ellos van con abogados que se creen muy así, muy expertos. Bueno, lo pueden ser, yo no voy a criticar a nadie ni voy a decir lo contrario, pero luego realmente se desinflan fácilmente. Entonces, ese es el juicio que recuerdo con lo que no se me va a olvidar en la vida, porque además las circunstancias eran todas un poco adversas. La jueza no me quería escuchar, yo que iría un poco más insegura seguramente, pues igual tendría algo de razón. No, yo es que en esas páginas no me meto, o sea, en plan como además lo desprestigiaba un poco y tal, y yo, pues empezamos bien, o sea, esto es para ser la primera experiencia, madre mía. Y bueno, incluso tanto fue así que fue desestimada la demanda, y yo: "Dios mío, pero ¿por qué me tiene que pasar esto?". Pero ocurrió algo que fue, bueno, se nos ocurrió estudiando el tema tal, no había estudiado la jueza nada de la prueba que habíamos aportado, la sentencia no estaba justificada ni jurídicamente ni de ninguna manera, o sea, era un horror la sentencia y dijimos: "Bueno, pues vamos a hacer un escrito de aclaración diciéndole a la jueza que todo esto no lo ha valorado". Pues, efectivamente, hicimos el escrito de aclaración y debe ser que le picó, que dijo: "Uy, mira, me ha dicho que no lo he hecho bien, voy a repasarme todo esto y voy a", y efectivamente, acabé ganando el procedimiento, que dije: "Dios mío", o sea, por fin. Ahora, el sufrimiento sí fue un poco porque pasaron unos cuantos meses entre la que perdí y la que gané, pues pasó ahí un poco de tiempo que fue un Claro. poco de tensión y de frustración. Pero bueno, yo no abandono nunca, yo fuerte como yo soy, y yo dije esto y finalmente se ganó. O sea que no se me va a olvidar porque empezó muy mal y finalmente acabó fenomenal. Qué interesante. Oye, a lo que hablaba del tema de encontrarse con esta tropa de abogados, con las casas de apuestas y sus excusas peregrinas,
Es que claro, te diría Javier que tienes cara de decirme cosas absolutamente surrealistas que llegan a poner las casas de apuestas para limitar a la gente, para quitarle su dinero. O sea, no sé si hay un top 3 o algo que de se pueda excusas. decir. Sí, tío, algo muy bestia, porque Bueno, pues realmente sí, hemos visto de todo en cuanto a pretextos peregrinos, como dices, por parte de las casas de apuestas. Como te decía antes, realmente nunca termina uno de ver eh, hasta dónde son capaces de llegar. De hecho, esta semana, ayer mismo, me estoy acordando ahora, pues tuvimos una vista judicial en la que, bueno, pues por primera vez pudimos ver a una casa de apuestas que con una cantidad de documentación apabullante, pues pretendía atribuir pues un error técnico a una persona que había ganado una cantidad bastante grande de dinero en la ruleta. Y realmente, tras toda esa montaña de documentación, lo único que se ve es que a esa persona, pues dicho error no le afectó en nada. Pero, sin embargo, la posición de la casa sigue siendo la misma. Es decir, a pesar de la evidencia de que a esa persona dicho error no le ha afectado y tiene derecho al pago del premio que exige, la casa sigue en su postura, en sus 13, de que está justificado el impago de ese premio y de ahí no sale. Entonces, en cuanto a excusas peregrinas, realmente quizá las que más chocan o llaman la atención tienen que ver con el comportamiento de riesgo, quizá el llamado comportamiento de riesgo. lo que sería una posible ludopatía. Claro, una posible ludopatía que como tal ya lo has dicho tú, puede ser o no puede ser. Pero Porque claro, un comportamiento... o sea, que ¿quién te dice que eres un que decir, la Claro, casa de apuestas no puede decirte que eres un ludópata? claro, exactamente. Que exista un riesgo, ni siquiera lo puede asegurar una persona no experta en materia clínica. Mm. Un diagnóstico clínico solo lo puede hacer un facultativo, evidentemente, y una probabilidad de que incurras en una patología, pues menos aún. Entonces, pues realmente, por eso decía que realmente no significa nada. En ese sentido, es una de las excusas más peregrinas que vemos a diario. Y también, pues, todas las acusaciones que tienen que ver con supuestos fraudes. Los Utilizar supuestos, bots, por ejemplo, y cosas así, ¿no? desde acusaciones de utilizar bots, herramientas automatizadas, hasta acusaciones de utilización de varios dispositivos o acceso a una única cuenta desde varios dispositivos, o una acusación de que hay varias personas que están utilizando esa cuenta, etcétera, con base en coincidencias de IPs, ubicaciones geográficas o tracks, bueno, una serie de cuestiones que las personas que saben de informática pueden perfectamente asegurar que ese tipo de indicios no tienen por qué significar nada. De hecho, no significan nada Mm. la mayoría de las veces. Entonces, bueno, es una cadena de pretextos y acusaciones de fraude, como decía, que no sé cuándo va a terminar y a cuál más falto de fundamento, más absurdo. Ujú. Entonces, pues efectivamente, te puedo contar, puedo tirarme aquí media hora hablando De de las abuso, sí, de sí, este tipo de, sí, de claro. este tipo de justificación. Porque claro, un poco al hilo lo que dice ahora Javier, y lo que comentaba con vosotros anteriormente, el tema de, los despachos de unas casas que no olvidemos que la misma casa que hemos nombrado anteriormente, el Bet365, gana millones de euros. Cotiza en bolsa. Para el que no lo sepa, o por lo menos hasta hace nada, era la dueña del Stoke City, que era un club de fútbol de la Championship de Inglaterra. Es decir, que ganan un montón de dinero. Imagino que tienen a algunos de los mejores abogados, o por lo menos contratan o intentarán contratar a algunos de los mejores abogados. Y claro, vosotros tenéis que luchar contra ellos. Y en algunos momentos, como decía Javier, pues me imagino que a la hora de ir a ese juicio, buscar ese juicio, pueden surgir divergencias o diferentes formas de cómo llevar, ¿no?, ese tratamiento de cara a esa demanda.
Bueno, nosotros normalmente estamos casi de acuerdo siempre en todos los argumentos que utilizamos, porque, a ver, son los argumentos más coherentes al final. En relación con el resto de los abogados, lo que ocurre es que ellos están en su posición, ¿vale? Y como dice Javier, de ahí no se mueven y nosotros es la nuestra. Y de lo que se trata es de intentar explicarle al juez algo que también desconoce, porque hilando con lo que decíamos del desconocimiento que, por ejemplo, tenía yo u otras personas sobre este tema, los jueces no tienen ni idea. Los Claro. jueces no saben de lo que les estás hablando, o sea, que piensan que les hablas en chino cuando empiezas a hablar de apuestas. El otro día era muy gracioso porque fui a un juicio y la jueza, a mí explíquenme esto con palabras normales, porque yo no he entendido nada, ni he leído tampoco nada. O sea, encima me decía que no lo había leído. Digo, bueno, digo, fenomenal, si no lo has leído, digo, empezamos bien. Explíquemelo. Y yo se lo tuve que explicar como con palabras como lo explican los jugadores, como así muy coloquial, Sí, para que lo entendiera, porque la vi y dije, como se lo explica así muy técnico, o sea, no va a entender claro, es absolutamente nada. como si a mí, por ejemplo, alguna vez le he intentado explicar a mi madre lo que es una apuesta y dice: Claro. "No lo entiendo, hijo mío, no Pues lo así es, entiendo". o sea, pues con esos te encuentras todos los días, con esos jueces. Entonces, claro, ocurre que la parte contraria, los abogados de la casa de apuestas se aprovechan de eso, claro, y lo que hacen es introducir mucha confusión. Claro. Y entonces el juez dice, vamos a ver, voy a ver si entiendo a esta que me lo intenta explicar un poco más claro o a aquel que me está liando un montón. Y entonces aprovechan mucho esa coyuntura y confunden, intentan llevar al error a todo el mundo, confunden al jugador cuando se produce la prueba del interrogatorio la testifical del jugador. Entonces, al final, si lo que ocurre es eso, que hay una confusión ahí y el juez depende si es más listo, por decirlo de Ya. alguna manera, se entera más y si no, pues se confunde y luego la sentencia pues puede ser con argumentos confundidos, claro. Oye, Javier, una de las cosas que, más estoy oyendo últimamente al respecto del tema de las demandas es que, claro, primero, todas las demandas, tenemos que ser coherentes y no se ganan. O sea, las cosas son así, porque imagino que cuando vosotros habláis con algún jugador o alguna persona que le han limitado la cuenta, que ha perdido dinero, me imagino que, a ver, habrá determinados formatos o determinados sitios o determinados lugares donde sea más fácil ganar o sucedan esas cosas que yo judicialmente me pierdo, pero también hay que ser en ese sentido claro con el cliente, ¿no? Claro, sí, aquí nosotros somos plenamente transparentes, decimos lo que realmente sucede. Hay que distinguir entre las demandas de limitación y las de Impagos. cierre Ah, y, por supuesto, impagos, son distintas. Entonces, las demandas de limitación como tal, el porcentaje de triunfos es muy elevado. Realmente, en primera instancia, la gente tiene que saber que la estructura judicial eh, está configurada de forma que, bueno, pues que uno va a un tribunal primero de primera instancia, ahí es donde se ve todo el asunto, se ventila todo el asunto, se lleva a cabo el juicio. Y luego, bueno, una segunda instancia si no ha resultado favorable en primera instancia. En primera instancia, las demandas de limitación se ganan en el 90% de los casos, podemos decir. Es lo que hemos dicho desde el principio y es lo que hemos experimentado, porque es la verdad. mm, Eh, el 10% de los casos, estimativamente, en que no se ganan, como acaba de mencionar Ana, eh, se recurren y acaban siendo estimadas por la audiencia provincial, que es esa segunda instancia a la que me acabo de referir. Entonces, realmente, salvo algún accidente pues, ajeno a nuestra voluntad o algo extraordinario, las demandas de limitación se ganan siempre o prácticamente mm, siempre. Se acaban ganando. Las demandas de cierre son diferentes. Las mm, demandas de cierre hay que tener clara una estrategia pues para bueno, maximizar las probabilidades de victoria, porque no se ganan con tanta facilidad. Pero bueno, nosotros tratamos de que esa probabilidad sea la máxima posible, mm, siempre. Y bueno, que estudiamos, pues bueno, pues la jurisprudencia de los diferentes sitios. De hecho, la primera demanda de cierre a que se ha referido anteriormente Ana, pues se ganó por una demarcación que sabemos que tiene un criterio, pues favorable a los jugadores y esas cosas hay que estudiarlas. Las demandas de impago son distintas por mm. completo. Ahí depende de lo que haya pasado en cada caso concreto. Entonces, bueno, lo que nosotros tampoco vamos a hacer, pues es embarcarnos en una demanda que no tiene probabilidades de victoria, porque eso es absurdo
tanto para nosotros Como para como el para el cliente, que si luego pues ve pues que no se obtiene el resultado que buscaba, pues se va a desengañar y va a ver que no correspondía a la realidad lo que... total. Es que venía un poco al hilo cuando te he preguntado lo de la cláusula suelo, Sí, que no es baladí, porque yo denuncié por cláusula suelo. Entonces, claro, yo leí muchas críticas a un famoso bufete de abogados que creo que todos conocemos, que experimentó grandes dineros por el tema de las cláusulas suelo, ¿no? Y ahora estoy escuchando a través de determinadas redes sociales, pues críticas a determinados despachos de abogados que, como vosotros, intentáis demandar y hacer esto. Yo lo que puedo decir a la gente, pero es mi caso particular, es que yo, gracias a mi demanda de la cláusula suelo, yo gané bastante dinero. sí. O sea, me devolvieron bastante dinero. Entonces, podemos criticar todo lo que queramos, pero si no demandas, ¿no, Javier? O sea, no ganas. Claro, sí, o sea, pero esto es como todo en la vida. Todo en la vida comporta un riesgo y siempre hay pues un componente de incertidumbre que cualquier cliente tiene que asumir. Las sentencias no las hago yo, no las hace Ana Claro. y bueno, pues ya ha mencionado ella pues que hay jueces pues que, bueno, pues luego razonan como entienden la problemática del caso. Tú en tu caso demandaste por cláusula suelo y quizás si lo hiciste en una fecha temprana, no sé cuándo lo harías, alrededor de qué año, Temprana, temprana. Sí, yo fui de los temprana, primeros, sí. pues igual no había tanta certidumbre como ahora de que fueras a ganar el caso. Sin embargo, tú te embarcaste en ese procedimiento y aunque igual pues no las tenías todas contigo, pues has acabado O obteniendo sea, pues tu dinero. te estoy hablando de hace muchos años, que Claro, este dinero ya está, yo creo que me lo he gastado en viaje ya, vamos, con la mujer. Pero claro, yo voy a ese ejemplo y digo, a ver, si tenéis un problema, sea una limitación, sea un cierre, sea un impago, por supuesto, si no demandas, no lo vas a conseguir. Claro, ahí viene otra cosa. Eh, a mí me ha pasado, y esto, mira, creo que va a ser bueno porque son ejemplos y parecen tonterías, pero de bueno, pues, has cogido un partido de fútbol empezado, sí. se lo han dejado abierto y te has ganado 100 euros, ¿vale? Bueno, tenías una ventaja. Probablemente no sabías el resultado, pero juegas con una ventaja. Si va 1-0, pues la cuota es menor y te sacas 100 euros, me lo invento. Viene luego la casa de apuestas y lo que hace es, ¡pum!, te lo quita. Claro, yo por 100 euros no voy a denunciar. Es un poco a lo que voy. Me imagino que tiene que haber una cantidad en el sentido que digas que merece la pena meter ese gasto, ¿verdad? Claro, ahora mismo estamos abriendo un camino que los jugadores desconocían claramente hace años, porque, guau, pues nada, me han quitado esto, me han hecho esta injusticia, bueno, pues yo no hago nada, porque como me voy a meter en un abogado, en un procurador, en todos los gastos de un pleito, yo no lo hago tal. Entonces, claro, supongo que lo irían abandonando, tal, pero en el momento en el que se abre el camino, uno lo hace, se lo cuenta al otro, se lo cuenta, se empieza a abrir una red y se hace grande cada vez más grande. Ah, pues yo he ganado, ah, pues yo también. Habrá alguno que diga, ah, pues yo he perdido también, evidentemente. Pero bueno, se va abriendo la red y finalmente como que van cogiendo más confianza y es lo mismo que con la cláusula suelo o la cláusula de gastos. Pues al principio más gente estaría asustada porque no sabe lo que va a pasar y no quieren a lo mejor asumir el coste del pleito, pero una vez que vas viendo que rueda, pues ya te animas más. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros en el sector. Mm. El, una de las cosas también que os quería preguntar, y a mí me parece importante, porque además acaba de decir ahora algo a colación Ana, ¿no? Claro, vosotros como despacho, como abogados, estáis recibiendo demandas de ganadores. Es verdad, gente que la han limitado porque han ganado dinero, han cerrado porque ganan dinero o impagos porque han ganado dinero. Pero es verdad que la realidad del juego es que la mayoría de la gente es perdedora. Y esto es una pregunta casi personal que os hago, ¿eh? Es más que eh, se pierde un poco la noción de la realidad del juego, se distorsiona un poco la realidad, el estar recibiendo todo el día y hablando con cantidades, a lo mejor en algunos casos industriales, de gente que gana mucho dinero o tal, y que la realidad es que hay mucha gente que pierde dinero. No estoy hablando que tengan una enfermedad, ¿eh? O que eso también puede suceder y para eso trajisteis a hablar el otro día a un psicólogo o tendremos a un psicólogo el día de mañana, sino que perdéis un poco Sí. la perspectiva. Pues yo lo que te puedo decir es que eh, quizá en algún momento sí, pero realmente, mira, yo personalmente, el mayor número de llamadas que he recibido, que recibía a diario, varias llamadas, tres, cuatro, cinco,
siempre eran de jugadores que habían perdido dinero, reconocían directa o indirectamente que tenían algún problema y consideraban que la casa de apuestas no había cumplido con sus obligaciones eh, de prevención del juego patológico. Y personas que habían perdido fortunas. Y eso es a diario, varias llamadas. Eso es un drama, ¿eh? Y siempre es la misma historia, siempre. Yo estaba inscrito en el registro de interdicción de acceso al juego, claro, pero no, caí, la casa me permitió jugar y he perdido el dinero de mi empresa, mis ahorros. Entonces, sí que es cierto que muchos jugadores que vienen al despacho, pues es porque, bueno, pues son habilidosos, Mm. porque no se trata de que sean ganadores, se trata, como bien sabes, de que se salgan del usuario medio que las casas tienen establecido, simplemente. No hace falta que hayan materializado ganancias. Sí, antiguamente quizá sí que eran más específicas, pero ahora ya lo que buscan es que este no piense casi. Claro. Entonces, siempre tenemos contacto con esa realidad de los problemas del juego y de la realidad de la mayoría de los jugadores. Y hablando de, claro, estamos aquí hablando de las casas de apuestas, estamos hablando de los que demandan, pero ¿y qué le decimos al regulador? ¿Qué le decimos al gobierno? ¿Qué parte de culpa tiene? O pues después de haber conocido esto, que no conocíais, porque hemos hablado, no conocíais el sector de las apuestas, ahora lo conocéis de sobra, cómo funciona, claro, pero también os habréis encontrado, hay una situación de decir, bueno, ¿y el gobierno? ¿Y aquí qué pinta? ¿Qué hace? Pues yo pienso que el gobierno no hace nada o muy poco, porque yo creo que los intereses creados en este mundo, alrededor del mundo del juego, son a su favor. Entonces, a través de los impuestos que cobran primero y a través de las licencias tan caras que cobran a las casas de apuestas, pues evidentemente ellos tienen unos intereses muy claros que es proteger a las casas de apuestas. Y a los jugadores los protegemos pues nosotros, Claro, temprano o porque luego. son como, al principio, alguien debería de saber que son como lobbies, ¿no? No sé Eh, si ya tanto en ¿te, España, pero en el mundo, te refieres a las casas de sí, apuestas? sí, sí. Sí, realmente actúan como lobbies y bueno, con respecto a lo que acaba de decir Ana, la autoridad, la Dirección General de Ordenación del Juego, la autoridad que en teoría está como órgano neutral para regular pues una actividad que es legal. Nosotros la experiencia que tenemos es que para ellos el jugador no existe o es sospechoso por sistema. El jugador es ya de entrada, si tiene algún problema con alguna casa, seguro que es Que algo ha porque hecho. algo ha hecho. Algo ha hecho mal. Es la experiencia que tenemos. Entonces, bueno, hay una dejación de funciones ahí clarísima y no entro en mayores calificativos por parte de la actividad de la Dirección General de Ordenación del Juego. Y sin ponernos políticos. ¿Crees que eso va a cambiar en algún corto plazo, medio plazo? Hombre, ahora mismo no tiene Vis- pinta de que vaya a cambiar, la verdad. No sé si en el futuro podrá cambiar, pero bueno, tenemos el ejemplo de otros reguladores en otros sitios, pues que si se toman en serio su responsabilidad, por lo menos de velar, pues porque, por ejemplo, pues las casas de apuestas paguen los premios, por ejemplo, algo bien sencillo, o que justifiquen las medidas que toman. Bueno, sabemos que, como tú has dicho, las casas actúan como lobbies, son muy potentes económicamente y obviamente pues hay muchos intereses para protegerles, pero la función del organismo regulador en otros lugares pues es bastante más imparcial, la verdad. Oye, hablando ahora de casos de juicios, ¿habéis tenido algún caso, alguna demanda? No sé si os ha tocado alguno, os miro a los dos porque puede ser que os haya tocado alguno de los dos, que hayáis dicho, ostras, esto es imposible que vayamos a ganarlo. Con todo lo que decías tú, que con todo el porcentaje que tú hayas y tal, pero, por ejemplo, te haya llegado una demanda que digas: "Esta no la vamos a ganar", y parecía imposible y sí que se ganó. Bueno, en realidad tenemos muy claros cuál es la estructura de cada una de las demandas. Entonces, normalmente a mí no se me ha dado, a mí personalmente no se me ha dado ningún caso.
Bueno, yo no solamente con respecto al juego, pero sí que he tenido alguna demanda que Chunga. sí, muy complicada y al final ha salido. Pero, ¿sabes qué? Que también ha pasado lo contrario. No con el tema del juego, Sí, sí. sino con otros asuntos, temas que ves clarísimos y por alguna razón pues el resultado es opuesto al que uno se esperaba. Esto creo que cualquier abogado ejerciente en algún momento de su vida lo ha experimentado. O incluso Te puedes, explicaré. incluso puedes perder una demanda, aunque luego la recurras por digamos, por un problema técnico Sí, o por sí, un problema que no hayas hecho una presentación bien, aunque tu demanda esté bien. Pues esto lo hemos visto en películas, joder, sí. que, que puede suceder también. Que decir que los clientes debemos de saber que a veces hay situaciones que se pueden dar que no sencillamente, pues sencillamente puede ser que tú termines perdiendo una demanda y sea por un protocolo o por una presentación tarde de documento. Bueno, no lo sé, Bueno, se alguna cosa supone así. que todo eso te lo tienes que saber muy bien para que eso no ocurra por el bien de todos. Pero sí que a veces puede ocurrir que pierdas un asunto, pero por algo que no estaba en tu mano. O Eso sea, quiero es, decir, porque repetimos, pues porque el juez no haya querido entender nada, no haya querido claro, escuchar absolutamente nada, y se pone ahí, se cierra banda y dices, tú, pues vale, pues nada, pues ya llegamos a la siguiente instancia y a ver si allí me quieren escuchar. claro, Y normalmente ahí suele funcionar. vale. Pero en civil, en derecho civil, las cosas son, todo es muy estricto. Entonces ahí no puedes pasarte plazos o Vale, protocolos vale. de los que tú hablas ahí, mejor que no te ocurra Vale, que como te los los, como que va, te pues los salte. claro, pues como ves las películas y ves estas cosas que a veces parece que sea todo tan eso, pues claro, yo no te claro, para eso estoy yo que no tengo ni puñetera idea de eso para preguntaros a A mí vosotros. me gustaría decir aquí una cosa, porque es importante, y es que lo estoy recordando ahora, Sí, al hilo de lo que acaba de decir, y es que la mayoría de los casos en los que acaba habiendo algún resultado negativo, bueno, aparte por imponderables que no sí, 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 dependen sí, de sí. uno, tienen mucho que ver con lo que te cuenta el cliente. O sea, los clientes saben que tienen que decir la verdad al médico Y a tu abogado. y a tu abogado. Y no siempre pasa. Mm. Muchas veces, pues No, no, el yo no, cliente, yo suelo mentir a los 2. claro, entonces el cliente o no quiere contar ciertas cosas porque piensa que, bueno, pues esto no pasa nada porque no lo cuente y luego igual tiene relevancia. Y Claro, sucede, pues que luego, pues esa omisión o esa cuestión que no ha querido revelar exactamente, Te pues encuentras con afecta al resultado del sorpresas. Luego caso. en el juicio te encuentras con sorpresas. Eso pasa mucho en penal. En penal tú le preguntas, ¿y esto y lo otro? No, no, no. Y entran en sala y empieza a contar justo todo lo contrario que te estaba diciendo a ti. Y yo, pero esto es verdad, o sea, esto es en serio, ¿cómo puede ocurrir? O sea, si fuera me estabas diciendo, pero ahí como que les impone o como que de repente claro. se vienen abajo en su película y Sí. tal. Completamente lo contrario, y dices Ostras. tú. Entonces, bueno, ahí sí que ocurre que entonces, claro, ahí ya te estás vendida y dices: "Bueno, pues vamos a ver cómo lo defiendo esto, a ver por dónde Anchas lo pillo, Castilla, hasta porque donde la lleguemos. estrategia de antes ya ahora tiene que cambiar". Pero bueno. Claro, claro. Oye, una pregunta, Javier. ¿Quién es el mayor enemigo, si es que existe, del jugador, del apostante? ¿La casa de apuestas? ¿El regulador? ¿El propio desconocimiento del propio jugador? Bueno, pues yo diría que es el regulador en el sistema que ha impuesto. Ajá. Al final, todo la maraña de normas que afectan al sector del juego, pues la redacta el regulador, que en este caso es directamente la Dirección General de Ordenación del Juego, es la que propone los textos, aunque luego los apruebe el gobierno, Mm. pero es el organismo especializado que propone las normas. Este organismo recaba, de hecho, la última normativa más recientemente aprobada es un ejemplo de esto. La Dirección General de Ordenación del Juego recaba las colaboraciones o las opiniones, o bueno, somete información pública, se llama, sus proyectos futuros de normas, pues recabando las colaboraciones, las aportaciones de los interesados. ¿Y quiénes han sido los interesados en el caso de la aprobación de las últimas normas? Las casas de apuestas. ¿Se ha dado audiencia a alguna asociación de jugadores? No. Entonces, hay un sesgo importante en el sistema que el propio regulador crea. Y si a eso se añade lo que he mencionado anteriormente, de que el propio regulador pues no parece tener una actitud neutral,
pues tenemos un obstáculo bastante grande, la verdad, Mm, es mi opinión. vale. Y al hilo de todo esto, me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, no, no me sorprende, porque desconozco bien cómo funciona. Decías, vez que voy, cada vez que recibo una notificación de la casa de apuestas, cada día es una sorpresa nueva, cada día hay una película nueva. Lo que me hace pensar, y así tendráis que decirme los dos, porque eso yo no lo sé, que a un corto o medio plazo esto no tiene ninguna pinta de cambiar o de que incluso vaya a peor. No lo sé. Sí, es decir, si hubiera que juzgar por lo que pasa exclusivamente en España, no tiene pinta de cambiar a medio plazo. Ahora, sí que sabemos que las casas de apuestas están abriendo mercado en otros lugares y, bueno, en mi opinión, que puede ser acertada o no, si encuentran pues más mercados más rentables, más lucrativos en otros sitios, pues puede ser que en España, pues concretamente, pues varíen su estrategia. Porque, bueno, pues si consideran que pueden dedicar más medios para obtener más beneficio en otro sitio, bueno, pues aquí varían de Esto algún que modo. estás diciendo es muy importante porque resulta que yo tengo, o sea, estoy oyendo ahora últimamente mucha gente apostadora que tiene un cierto miedo de que ante tantas demandas Sí. las casas de apuestas dejen, algunas se vayan o muchas dejen de operar en España. Mm, si me permites, bueno, ahora dejo a Ana, yo voy a ser muy breve. Mi experiencia es que a pesar de las demandas Ganan y a pasta. pesar de los resultados, perdón, Te iba a decir que a pesar de todo ganan mucho dinero, me vas a decir. sí, pero es que además los resultados finalmente, o sea, las casas de apuestas consiguen al final el objetivo de inutilizar a un cierto número de jugadores a pesar de las demandas planteadas, lo mantienen. Es decir, eh, consiguen, pues a través de diferentes pretextos a lo largo del tiempo, pues poner zancadillas continuamente. Entonces, no me parece que por el hecho de que haya muchas demandas presentadas haya una Hago, merma en vale, su... hago, no lo hago mío, lo hago público sobre, Sí, sí. sobre opinión de la gente. ¿Y tú crees? No, yo pienso Tampoco. igual, yo No. pienso que no va a cambiar, porque el daño, digamos, que se les hace, yo creo que no es significativo Mm. para ellos y yo creo que es un negocio muy rentable y finalmente a ellos les compensa sobradamente. Con el tiempo nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero yo pienso que ahora mismo nos mantendremos así durante tiempo. Oye, ¿hay alguna historia, llegados a este podcast, después de tanto tiempo, habéis hecho también vuestros podcasts, habéis entrevistado a gente, habéis ido a juicios, habéis conocido jugadores, habéis conocido de todo? ¿Alguna historia de todo este mundo, de todo este enjambre del juego que, que nunca hayáis contado por determinadas circunstancias y que ahora se pueda contar, aunque sea sin nombres? ¿Os suena alguna historia que, incluso decir, bueno, algo me ha pasado con una cantidad de dinero exagerado y no puedo decir el nombre, pero me pasó esto, o alguna cosa muy loca? Si os Yo suena de alguna. creo, si me permites, creo que puedo contar, para contar alguna anécdota que pueda entretener, pueda resultar curiosa, el caso de una persona relativamente famosa Ah, asociada al mundo del deporte, un jugador de fútbol, que sepáis, no sé qué cámara es la mía, que sepáis que no lo vais a saber, pero yo después sí que lo voy a saber. que, bueno, pues simplemente en una noche pues que se extendió hasta más allá de la madrugada y en locales con mucho alcohol, pues se decidió, bueno, meterse pues en un casino de una casa de apuestas a ver qué pasaba ahí y ganó 100.000 euros, Joder. una cantidad grande de dinero, Ujú. pero la casa no se los quería pagar. Y la ¿Por casa qué? no sabía quién. La casa no tiene por qué saber quién es, efectivamente, no sabe Sí, que el la nombre identidad. de un jugador de fútbol no tiene, no puede ser, por favor, no es el caso. Julián Álvarez, que es un nombre muy común que podría Claro, ser no, cualquier otro. sí, sí. Entonces, nada, la casa considera que no debe pagar ese dinero legítimamente ganado.
¿Y Em, qué hace este chico? pues esta persona pues ha tenido que demandar, evidentemente, y estamos a la espera del resultado, pero no hay fundamento para no pagarle su premio. No hay ningún fundamento. Qué increíble que son, ¿eh? O sea, Porque además se trata de premios obtenidos en la ruleta. No es que sean sí, 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 sí. apuestas deportivas o no, en la ruleta. Sí, pues tengo lo que no hemos hablado. Me he pasado por la noche, tengo tal, me va a coger. Pero además, que eso siempre lo he dicho yo, lo primero de todo, hay que cuidar a las personas y que no tengan una ludopatía. Eso es lo primero de todo. Eso es cualquier tipo de trastorno y tal, eso tiene que ser lo primero. Pero si un tío tiene mucho dinero y la aparta 1.000 euros y se lo quiere gastar en la ruleta, eso es una libertad personal que cada uno decide hacer, igual que tú te gastas 400 euros en unas zapatillas o en lo que cada uno quiere, ¿no? Claro, el tío dijo, pues aquí estoy como una moto, me gasto 500 euros, 600, 1000, tal, y me gano 100.000 y no me quieren pagar. Tal cual. Es que son los mejores, ¿eh? Pero no hay un solo caso de este tipo. Claro. Lo que pasa es que esta persona tenía una cierta relevancia pública. Hay bastantes casos Sí, sí, sí. similares. Sí, sí, sí. O sea que sí, sí. Tremendo. Oye, estamos ya llegando un poquito a la parte final. Creo que, mira, es que tengo muchísimas preguntas, muchísimas cosas que hablar. Me encuentro muy a gusto con vosotros, espero que también conmigo. Pero mira, creo que podemos montar aquí un segundo podcast tranquilamente. Y antes de acabar, sí que me gustaría que, si tuvierais que lanzar un mensaje, ¿no? A un jugador, un apostador, sobre todo, a lo mejor más, evidentemente, más de un perfil profesional, un perfil ganador, que están un poco a veces, yo los leo, ¿vale? Es que me tardan las demandas, es que no veo soluciones, que al final se van a ir las casas, es todo como muy negativo. ¿Qué mensaje positivo le mandaríais? Claro, bueno, no hemos hablado del problema de los juzgados, que es verdad que en España son lentos, que están muy saturados, Mm, que hay muchísimos expedientes y hay muchísimo retraso en la tramitación de las demandas. No en todos los casos ni en todos los lugares, porque hay determinados lugares los que son más rápidos, pero bueno, sí que es verdad que el tiempo estimado medio pues sí que es largo. Entonces eso pues cansa un poco, aburre. Entonces, bueno, son muy dados a continuamente pues ponerse nerviosos por lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, salvando esa realidad que hay que contemplarla y hay que aguantarse con ella porque no queda otra opción, pues que demanden, que lo que hay que decirles es que si se ha cometido alguna injusticia en su caso con su cuenta de juego, que tienen que demandar. Yo creo que además no solamente por su propio asunto, que es el que les va a interesar, sino por lo que decimos, porque estamos abriendo un camino para defender al sector, para defender al sector de los jugadores de juegos de apuestas online. Y entonces, pues ese camino se abre aportando todo nuestro granito de arena. Y el granito de claro, arena de cada jugador, pues es un poco eso, que cuanto más demandes, más sentencias estimatorias tendremos y más ventaja tendremos sobre la casa de apuesta, que es la poderosa claro. ahora. Entonces yo diría eso. Algo similar, ¿no, Javier? A Ana. Sí, añadiendo a lo que dice Ana, que por supuesto estoy completamente de acuerdo, si uno considera que se ha cometido una injusticia con uno mismo, pues que recurra a un abogado. Yo también lanzaría un mensaje a los jugadores en el sentido de que no sean inocentes, no piensen que, bueno, que van a ser más listos que la casa de apuestas y que no piensen tampoco que un juez va a sobreentender siempre que eh, la casa de apuestas de por sí va a cometer un abuso sobre un jugador. Es decir, tienen que ir a los procedimientos, una vez que recurren a un abogado, con la noción de que hay que explicarle el caso a una persona, que es el juez, que no sabe nada del tema, que es como si fuera un absoluto ignorante del sector del juego, de la problemática de las casas. Es bastante importante para que luego no se produzcan a veces, en algunas ocasiones, malentendidos que se producen con algunos jueces que desconocen por completo el sector. Eso es lo que diría. Pues yo, salvo que queréis añadir algo en este primer podcast que estoy con vosotros, que espero que tengamos más, ha sido un absoluto placer estar con Javi, con Ana, conoceros. Espero que también para vosotros, amigos y amigas de este canal de Networking 365, haya sido
igual de interesante. Por favor, cualquier duda, consulta o sugerencia la podéis dejar en los comentarios del canal de YouTube. Las leeremos, las contestaremos y espero de todo corazón que lo hayáis disfrutado. Darle al botón de suscribir, lo típico que se dice en YouTube, me gusta, todas esas cosas que ya conocéis. Chao, chao.